Hola chicos, buenas noches, espero que estén bien. ¿Cómo están Helen, Jos e Iván? Muy bien, profe. Hola, profe, buenas noches. Excelente, profesor. Buenas noches. Me da gusto verlos. El día de hoy vamos a tocar un tema sobre la manera en cómo aprendemos, ¿sí? Pero primeramente hay que definir qué es el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso mediante el cual adquirimos información. Y no nada más tenemos una sola manera de aprender, en realidad hay varias. Pero en psicología cognitiva, estos procesos se clasifican en tres. Vamos a pasar a verlos. Por favor, indíquenme si ya pueden visualizar mi pantalla. Yo sí, profe. Muy bien. Bueno, tenemos tres maneras de adquirir la información. La primera de ellas, en orden cronológico, fue descubierta por el doctor Iván Pavlov y él le denominó condicionamiento clásico, o en honor a él, condicionamiento pavloviano. Este es el aprendizaje en el cual nosotros o nuestro organismo reacciona de manera involuntaria ante los eventos y cada vez que se vuelve a presentar un evento semejante o parecido, el organismo reacciona de la misma manera. Por ejemplo, ya he aprendido cuando suena la campana de la basura e inmediatamente al escuchar la campana de la basura se activa mi recuerdo y me pone en marcha para ir a sacar la basura. No tengo que ver al camión de la basura, pero he asociado la campana con el servicio. ¿Sale? ¿Ustedes tienen algún ejemplo sobre condicionamiento clásico o condicionamiento asociativo? Yo tengo un ejemplo, profe, pero no sé si va más o menos por ahí. A ver, venga. Cada que mi jefa se acerca a mí, me tengo como una reacción física, como de miedo, justamente porque el primer contacto que tuve con ella fue muy distante. Entonces, mientras yo le estaba hablando, ella estaba en su teléfono y no me volteaba a ver a los ojos. Entonces, cada que ella se me acerca, como que me viene esa reacción como si me fuera a regañar o como si estuviera enojada. Ok, ok. Entonces, has aprendido a reaccionar de una manera involuntaria ante su presencia y por ahí se ha instalado un sentimiento, un temor, una situación un tanto desagradable a razón de este contacto inicial que tuviste de distanciamiento. ¿De acuerdo? Está muy bien. Vamos a pasar al segundo, al condicionamiento operante, que es en donde quiero centrar en particular la clase del día de hoy. El condicionamiento operante, acuñado por el doctor Frederick Skinner, es un proceso que dice que aprendemos por nosotros mismos en función de cómo nos va, en función de las consecuencias de nuestro comportamiento y que esas consecuencias pueden hacer que nosotros sigamos haciendo esa conducta o la dejemos de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí lo que me gusta es un café, lo más probable es que
cada vez que yo tenga que hacer una actividad, vaya y lo haga acompañado de un café. Si voy y me compro en la tiendita mis papitas de mi elección, de mi preferencia, de mi gusto, esas papitas se transforman en una consecuencia agradable y por tanto es más probable que yo consuma esas papitas en particular. ¿Sí? Pero, por ejemplo, también si voy a la tienda y no encuentro mis papitas en particular que me gustan, es poco probable que yo adquiera un producto que no sea de mi gusto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi comportamiento está en función de lo que yo espero recibir a partir de lo que yo estoy haciendo. Si no encuentro lo que busco, como dicen en el supermercado, es poco probable que yo vuelva a repetir ese comportamiento. Si voy a una tienda y no encuentro lo que gusto, es probable que deje de ir a esa tiendita y vaya a donde sí encuentro lo que me gusta. ¿Sí? Entonces, este tipo de aprendizaje sugiere que si encuentro algo que me gusta, lo voy a tender a hacer. Si no lo encuentro, dejo de hacer ese comportamiento. ¿De acuerdo? Un paréntesis, eso tiene nombre muy en particular, que se llama ley del efecto. Uno hace lo que ya sabe que le puede beneficiar o sentir satisfacción y deja de hacer aquello que no. ¿Vale? ¿Alguno de ustedes se les ocurre algún ejemplo de algo que constantemente haga o haya dejado de hacer en función de si le gustó o si le desagradó respectivamente de sus consecuencias? A ver, por favor, por ahí escucho un sonido. Iván. ¿Ahora sí me escuché? Sí, adelante. Sí. Bueno, bueno, no sé si estoy bien exactamente, pero sí mi ejemplo era, bueno, se encaminaba a la parte escolar. Bueno, mencionaba que aprendemos por nosotros mismos a través de lo que más nos agrada o que menos nos agrada. Entonces, por ejemplo, sería que nosotros como estudiantes luego tendemos a echarle más ganas con ciertas materias o con ciertos profesores que con otros por no sé, la manera en que tal vez el profesor imparte la clase o, o porque en sí la materia nos llama la atención. Es correcto, es correcto. Algunas clases y algunos profesores podrán atraer más tu atención y por tanto hace que te sientas más motivado en esas clases, ya sea a asistir, a participar, a entregar. Y hay otras clases que a lo mejor no son de nuestro agrado, muchas veces las hemos tenido, y entonces no le ponemos el mismo empeño, el mismo énfasis, ¿sí? Incluso pasamos por pasar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le pongo énfasis a lo que quiero, a lo que me gusta, se va a denominar eso reforzador positivo, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todo aquello que hacemos porque nos gusta tiene su nombre. Todo aquello que dejamos de hacer porque no nos gusta también tiene su nombre. Entonces, este comportamiento está determinado por las consecuencias de nuestros actos. ¿Sale? Y avancemos a este último, el aprendizaje social. El aprendizaje social, que fue también descrito por el doctor Albert Bandura, sugiere que aprendemos el comportamiento no por nosotros mismos, sino porque lo hemos aprendido de otras personas, como los usos y costumbres, como el lenguaje, como las normas sociales, cómo nos comportamos en función de las consecuencias que va a implicar, ¿sí? O algo tan simple que yo no sepa hacer y le tenga que solicitar apoyo a alguien que sí lo sabe hacer, no para que lo haga por mí, sino para que yo lo aprenda de esta persona.
¿sí? Entonces, este es un comportamiento que también, parecido al anterior, es un comportamiento que hacemos de manera voluntaria cuando yo observo o escucho lo que está haciendo una segunda persona y posteriormente replico lo mismo a fin de obtener las mismas consecuencias, ¿sí? En realidad, el doctor Albert Bardura sugirió 4 pasos. Primero tengo que estar atento, luego lo tengo que memorizar o al menos retener un poco, eso que ya vi, luego lo hago y finalmente veo las consecuencias. Si se fijan, obtiene una parte del mecanismo anterior del condicionamiento operante, pero previo a ello, tengo que fijarme en el otro cómo lo está haciendo, lo que está haciendo, para que posteriormente yo también lo replique y si me sale bien, pues poco a poco avanzo, ¿sí? Ese poco a poco también tiene nombre llamado aproximaciones sucesivas. En la medida que lo voy haciendo un poquito más y practicando más, me va a salir semejante al comportamiento de la persona de quien se lo estoy aprendiendo, a mi modelo, ¿sí? Por ejemplo, si yo no sé cocinar, pues voy con alguien, le ayudo y me voy fijando cómo va picando, cómo vas metiendo, qué va metiendo primero. Y finalmente, pues poco a poco yo también en ese fijarme, retengo esa información y poco a poco lo voy haciendo, lo más parecido, ¿sí? ¿Tienen algún ejemplo que se les ocurra del aprendizaje social? A ver, adelante, por favor. Mm, Sería como aprender a bailar, por ejemplo, no sé, tal vez en una fiesta de 15 años, estás en un salón y ves a una persona bailando y dar una vuelta y si tú no lo sabes, como replicas ese movimiento y ya si te das cuenta que no, pues retrocedes y mejor te sientas, pero podría ser. Excelente. Además, si te fijas, algo que te va a motivar es precisamente que te salga bien ese pasito, ¿no? O sea, finalmente también la consecuencia de tu comportamiento va a terminar dictaminando que sigas aprendiendo de esa persona, pero si ves que esa persona no te sabe enseñar, como lo trato de hacer yo con ustedes, pues probablemente no le sigas ese aprendizaje, ¿sí? No es no es otra cosa más que distinguir de quién estás aprendiendo lo que estás haciendo. Aquí sí, este mecanismo sugiere que tu comportamiento está determinado por el ambiente o las personas con las que nos estamos juntando. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, para cerrar esta parte, tenemos 3 mecanismos por los cuales aprendemos. Uno que es involuntario, son situaciones que aprendemos sin necesidad de estarlas pensando, mientras que los otros 2, que están marcados en color verde, son comportamientos voluntarios. El primero determinado por cómo me va y el segundo por a quién le copio lo que quiero aprender. ¿Vale? Los términos técnicos serían aprendizaje asociativo, aprendizaje instrumental y aprendizaje vicario. Ahora, quiero centrarme en el condicionamiento operante para saber realmente en qué se basa. El condicionamiento operante, decíamos, es el comportamiento voluntario y se basa en 2 principios. Por un lado, el reforzamiento, que sería aquella persona, situación, circunstancia, objeto, cualquier cosa que me motive a desarrollar un comportamiento, que promueva un comportamiento. Y por otra parte, si hay algo que me motive, tiene que haber algo que lo disminuya. Ese algo lo vamos a llamar castigo. Un castigo entonces es aquella situación, persona, objeto
o cualquier otra circunstancia que disminuya, que elimine un comportamiento. ¿Sí? Tiene que quedar muy claro. Cuando quiero inducir un comportamiento, lo tengo que reforzar. Cuando lo quiero disminuir, no sugiero por ética que se castigue, pero el procedimiento que es útil, que se ha estudiado que funciona, es el castigo. Ahorita vamos a ver por qué nos lo sugerimos. Si hemos comprendido bien qué es el reforzamiento y qué es el castigo, que el reforzamiento aumenta la probabilidad de que ocurra un comportamiento y el castigo disminuye la probabilidad de un comportamiento, lo vamos a desdoblar cada uno en dos. Hay un reforzador de tipo positivo, que es aquel que me va a aproximar hacia una meta que yo aspiro. Por ejemplo, si yo quiero obtener una beca, un reconocimiento, un estímulo, me voy a esforzar tanto para llegar a mi meta, ¿sí? Decimos, la persona está motivada a hacer tal logro, ¿sí? Ese logro termina siendo el reforzador positivo, ¿sí? Pero también hay otro tipo de reforzador, que es aquel que trata de disminuir una situación negativa o aversiva o algo desagradable. Es decir, hay situaciones que son reforzadas negativamente solo cuando se presentan y esa consecuencia es negativa. Por ejemplo, si tengo comezón, pues me rasco. No me rasco si no tengo comezón. ¿Para qué me rasco? Para quitarme la picazón, ¿sí? Esa sensación desagradable. Si me pego en el pie o en cualquier parte, lo más probable es que me sobe. Me sobo para tratar de disminuir la percepción de dolor, ¿sí? Entonces hay cosas que hacemos porque nos gustan, serían los reforzadores positivos, y hay cosas que hacemos porque no nos gustan. Piensen por favor en un ejemplo, cualquiera de ustedes tres. ¿Qué cosas hacen ustedes que les gusten y qué cosas están haciendo y lo hacen para evitar, para disminuir, para retirar aquello que no les gusta? Yo, profe. A ver, adelante. En mi caso, mi reforzador positivo en las mañanas es siempre traer audífonos porque la música me motiva a continuar mi camino al trabajo. Y algo que me desagrada hacer, pero lo tengo que hacer, es que como llego muy cansada del trabajo, tiendo a preparar mi lunch en la noche. Entonces es algo que me desagrada hacer mucho porque pues obviamente quiero descansar, pero pues lo tengo que hacer porque al siguiente día tengo que comer algo. Entonces ese sería como mi reforzador negativo. Interesante, Jos. Muy bien, es correcto. Primero pones tus audífonos para llevártelo lo más ameno. Es algo que te gusta, lo haces porque te gusta. Y lo segundo, preparas tu lunch para no pasar hambre, ¿sí? Para evitar, para retirar, para disminuir algo que no te agrada, ¿sí? En la medida que eso funciona, lo vas a seguir haciendo. ¿De acuerdo? Ahora, veamos la antítesis, el castigo. El castigo también se divide en dos, el castigo positivo y el castigo negativo. El primero, el castigo, tomando en cuenta la definición de arriba, es aquella consecuencia que no me agrada y que me imponen. ¿Para qué me la imponen? Para que yo deje de hacer un comportamiento inapropiado. ¿Cómo qué? Como una amonestación. Si estoy en el trabajo, si estoy en la escuela, si estoy en casa y hago algo que no debería hacer, algunas personas me van a regañar, por lo menos. Entonces ese regaño, si es que incluso se puede convertir en pelea,
termina siendo una situación aversiva que me están dando para que se disminuya un comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo conduzco, y hay un límite de velocidad. Si me sobrepaso y me detecta ya sea un radar o un policía, me va y me impone una multa. Entonces, me da una consecuencia negativa para que yo deje de hacer esa actividad. Piensen, por favor, en un ejemplo para esto. Y mientras, hablo un momentito del castigo negativo. Es aquel castigo, o sea, aquella consecuencia que me quita algo que sí me gusta. Por ejemplo, si yo llego tarde a mi trabajo y me descuentan, me están quitando algo que yo deseo, me están quitando un reforzador. En todo caso, se dice me castiga negativamente, es decir, me están quitando, retirando algo que sí estoy esperando. ¿Se les ocurre algún ejemplo también de castigo positivo y de castigo negativo? A ver, adelante, por favor. Podría ser como, por decir, en las mañanas, ir temprano a la escuela y es un traslado como muy largo y tal vez llegar tarde y puede ser como un castigo, es como preventivo no puedes entrar al salón y no me dejan entrar. Pero ya un castigo más allá es de tantas faltas que se acumularon porque no me dejaron entrar al salón, entonces eso también sería como un castigo pues negativo, porque aunque yo me esfuerce y llego un poco tarde, no me dejan entrar, pero después por tantas faltas ya me reprobaron. Muy bien, Helen. ¿Nos podrías explicar un poco más tu ejemplo sobre por qué crees que el que no vayas a tiempo a clase sea un castigo? Porque, ¿qué te imaginas? ¿Cómo lo describirías? Porque, bueno, primero creo que tendría que levantarme más temprano para poder llegar como a tiempo a la escuela. Y el hecho de que yo no llegue a tiempo me quita mis asistencias y los maestros califican con al menos el 80% de asistencias para poder tener derecho a examen. Entonces, eso me quitaría a mí ese derecho y eso quiere decir que tendría una baja calificación o reprobaría, finalmente afectaría mis calificaciones y a mí algo que me gusta es tener buenas calificaciones. Entonces, si yo no tengo el 80% de asistencias, es doble castigo porque tendría que despertarme más temprano y a mí me gusta dormir y aparte llego tarde y podría reprobar. Eso es muy triste. En efecto, esa es una consecuencia aún más desagradable que produzca emociones negativas, frustración innecesaria. ¿Se les ocurre algún otro tipo de castigo que puedan encontrar en su vida cotidiana? Yo, profe, creo que uno de los castigos más cotidianos más cotidianos que hay, pues es todo tipo de violencia, ¿no? A cualquier persona. Creo que lo más evidente es cuando justamente usan la palabra castigo para los niños y que es justamente el golpe, ¿no? Pero pues sabemos que si es en todo tipo de violencia, pues eso involucra en cualquier relación, no solamente pues hacia los niños. En efecto, todo tipo de violencia en cualquier forma de expresión termina siendo un ejemplo de castigo positivo. Es una imposición que genera malestar, funciona al momento, es rápido, es fácil de aplicar, pero no es éticamente correcto y mucho menos para los psicólogos que nos dedicamos para el manejo de grupos. ¿Sí? Hay otras maneras que ahorita escapan de esta clase, pero hay otras formas de disminuir el comportamiento mediante algunos otros programas de reforzamiento. Pero por ahora, dada la premura del tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí
Y simplemente les voy a pedir que ahora que hemos definido que en nuestro día a día hay cosas que nos gustan y hacemos, hay cosas que nos gustan perdón, que no nos gustan y que también hacemos, empiezan a clasificar dentro de sus actividades cuáles serían reforzadores positivos, negativos, y qué castigos positivos y negativos ustedes llegan a percibir, ya sean ustedes, que le están ocurriendo en ustedes, o que perciben que le está pasando a alguien más, a fin de identificar cuándo están aplicándose este par de procedimientos. ¿Vale? Bueno, pues me dio mucho gusto verles y nos vemos para la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Chao. Adiós, profe, hasta luego.